Muy buenas tardes, alumnos del octavo año básico. Soy el profesor Humberto Salgado y estoy acá para traerles una nueva actualización sobre la guía de distancia número 5, la cual tiene como objetivo el análisis de textos narrativos a través de la lectura complementaria. Espero que a la hora de la llegada de este video ustedes se encuentren muy bien, ustedes y sus familias, y por supuesto que esto les ayude mucho al desarrollo de su guía, tanto como la evaluación número 4. Adelante. Para Joseph Addison, un escritor del 1700, la lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. No solamente es importante la frase, sino que también entender que el ejercicio de la mente es la lectura, no solamente para no solamente para muscularla, para que tenga músculo, para que sea fuerte, sino que también que ese ejercicio la convierta en una herramienta práctica, mecánica y por supuesto reflexiva. Alumnos, el objetivo de hoy es leer para entretenernos y conocer para dialogar. En la guía de lectura, en la guía de distancia número 5, que es una lectura, un texto folclórico, un cuento popular, el objetivo es que ustedes puedan leer y comprender, pero comprender a través de no solamente del mecanismo de extraer idea principal, reconocer sentido comunicativo, no solamente a través del análisis técnico, sino que también a través del diálogo, la reflexión, la formación. Esto nos queda claro cuando hacemos análisis de textos narrativos y terminamos hablando sobre nuestro entorno, sobre lo que conocemos, sobre lo que sabemos. En adelante, todo el análisis del día de hoy tendrá que ver con aspectos no solamente administrativos, en términos de estructura, elementos y por supuesto forma de escritura, sino que también va a tener que ver con el diálogo y la capacidad reflexiva. Alumnos, les voy a mostrar un video sobre dos personas que hablan de la importancia de leer, pero del buen leer, no de leer para responder una prueba, no de responder para tener un mejor puntaje, sino de el acto de leer porque es un acto rebelde de conocer. Espero que se tomen el tiempo de escucharlo, alumnos, porque esto va a tener directa relación con el desarrollo de su guía número 5. Pero yo pienso que este tema de que los niños no entienden lo que leen es porque no han sido conversados. Claro. Si la lectura no dice lo que es. El fotógrafo no fotografía lo que hay. Él genera lo que hay a través de fotografiarlo porque lo saca al presente. Entonces el contenido de un libro no está en la lectura, está en la reflexión. Pero para poder reflexionar necesitas un adulto, una persona mayor que te converse, con el cual conversa y explica, contesta las preguntas que para los niños son muy importantes, que tienen que ver con la relación siempre. Y después... Por eso el acto de contar un cuento... Digamos, uno aprende a leer no leyendo, sino que conversando con un mayor sobre lo que lee. Y claro, después tú lees y conversas contigo mismo. Claro, sí. Incluso te motiva para escribir también y volver sobre la lectura. Claro, porque la escritura tiene sentido en el habla. Porque las palabras tienen sentido en el habla. Y los mundos mágicos, científicos, filosóficos, tecnológicos surgen de lo que uno hace desde el entendimiento en el habla del mundo. Entonces la escritura es un sustituto evocador del habla. Y el habla es un modo de estar en la relación, es un modo de coordinar el sentido, el vivir. El lenguaje es un modo de coordinar los sentires, los haceres y las emociones en la convivencia. Entonces, cuando se dice que los niños no entienden lo que leen, quiere decir que no han conversado nunca sobre lo que leen, no sobre lo que leen, sino que en relación a lo que leen, con mayores que les explican o que le comentan, o que, por ejemplo, si el niño pregunta ¿por qué Chapete es malo? Porque aquí dice que era rematadamente malo. ¿Y quién puede contestar eso? Una persona mayor. De una u otra manera, con alguna teoría que él o ella tenga, ¿cierto? Claro. Pero las palabras adquieren sentido solamente en la reflexión. Entonces la lectura, ya más grande, claro, cuando tienes
15 años, 10 años, 15 años y estás más grande, ya tú tienes tu mundo propio desde el cual tú lees lo que lees. Pero tienes que haberlo conversado antes, porque si no, no tienes cómo entender lo que lees. Las palabras no dicen... Si tú lees un mismo texto, la persona A lee un texto y la persona B lee un texto, leen cosas distintas. Entonces, ¿cómo podemos esperar que los niños entiendan lo que leen si no han conversado sobre lo que leen y han visto que puede haber distintas miradas para el entendimiento? O sea, claramente es muy distinto enfrentarse por primera vez con un texto y tratar de aprender a leer que ese niño, tal como tú, haya tenido la experiencia previa de que alguien le haya contado un cuento, una locución claro, oral, digamos, porque ahí inevitablemente cuando la abuela o la mamá le cuenta el cuento al niño, va a implicar una reflexión siempre. Exactamente. Entonces, después cuando ese niño va al libro, ya lo asimila de otra manera. Y sobre todo cuando lo leen juntos. O sea, el cuento de la abuela y la madre es fundamental. Absolutamente. Y la lectura inicial debe ser con un adulto, porque las palabras adquieren sentido en la reflexión. Entonces cuando dicen no entienden lo que leen, no. Si no han tenido esas conversaciones, no tienen cómo entender lo que leen. O sea, toda la responsabilidad se la dejan al colegio, o a las instituciones, digamos. Claro. En ese sentido. Porque exactamente, pero entonces los profesores tienen que conversar con de las lecturas que dan a los niños. Aunque parezca raro, si yo sé que ese niño no ha pertenecido a un hogar en el cual se ha leído y se ha conversado sobre lo que se lee, yo, maestro, maestra, tengo que hacer eso. Claro. Conversar. No darle ya. Este niño no entiende lo que lee. Pero, por favor, la comprensión de lo que se lee no está allá, sino que está en la relación reflexiva. Esa relación reflexiva al principio tiene que pasar con un adulto. Y toda la vida pasa con un adulto. Sí. Tú lees algo, mira, yo leí esto, que pienso tal cosa. Y tú me dices, yo pensaba otra, por ejemplo. Quizás de los videos más largos que hemos visto en nuestras presentaciones, pero ahí está el real significado de la lectura. No se trata de comprender, analizar y obtener una buena nota, sino que se trata de crear reflexión y diálogo. Para ustedes debe ser mucho más importante, porque ustedes se van de octavo básico y es un ejercicio, una habilidad que ustedes deben tomar. Y de eso nos vamos a encargar, que sean no los mejores alumnos, que no me cabe duda que lo son, sino que los mejores lectores. Trataremos para lograr eso. ¿Trucos sencillos para mejorar comprensión lectura? Bueno, primero, incrementar la velocidad lectora. Leer velozmente me permite a mí abarcar mayor cantidad de espacio, pero poniendo énfasis en la necesidad de comprensión, ¿ya? Si yo leo y me demoro demasiado, voy a generar diferentes topes y no voy a terminar nunca de leer mi texto. Otra cosa muy importante es poder extraer ideas principales de los párrafos, ¿cierto? Y de capítulos con mayor celeridad. El ejercicio de la extracción de lectura de idea principal debe ser un ejercicio rutinario y cotidiano, hasta que se vuelva un ejercicio tal que yo lea un párrafo y pueda comprender inmediatamente y así obtener a través de cada párrafo la idea principal y por lo general entender el sentido comunicativo del texto con mayor rapidez sin necesidad de volver a leer 2 o 3 veces el mismo texto. Y por supuesto, con lo que hemos hablado hasta el cansancio alumno, conocer el tipo de lenguaje, su contenido, la forma de escritura, herramientas gramaticales, ¿cierto? Y por supuesto la estructura de los tipos de texto, reconocer un tipo de texto, eso debe ser al mirarlo. Esto es casi como cuando yo veo una imagen de una película o de una canción y descubro cuál es el artista y todo eso. Acá es lo mismo, yo leo un texto y debo reconocer su nivel debo reconocer su estructura y su forma y cómo se escribe. Es fundamental. Y para terminar, trucos para mejorar la velocidad de lectura, por supuesto, leer con luz natural, leer de día. Yo se los dije ya en nuestras ayudantías. Otra cosa, leer de manera de corrida, no leer en voz alta si no es necesario. ¿Para qué? Para no generar el tatareo, para que el sonido no me interrumpa y por supuesto hacerlo en silencio, para que yo pueda leer una oración compleja, un párrafo o un capítulo sin necesidad de tener que detenerme o distraerme.
Evitar volver a releer una frase o una oración. Es el peor ejercicio porque me retrasa y además me hace perder, obviamente, el hilo conductor de mi lectura. Y por supuesto, y esto es obvio y lógico, mantener una actitud de seguridad y confianza. Ser positivo, jamás llamarse o decirse no me gusta leer, o soy flojo, o no, es que yo no puedo. Esa actitud no genera una acción positiva, de trabajo. Por eso, muchachos, nuestro objetivo es lograr los mejores resultados académicos, pero también, y sin duda, lograr de ustedes que sean mejores estudiantes y los más grandes logradores de éxito. Y eso de éxito tiene que ver con la comprensión, la reflexión, el diálogo y, por supuesto, obtener buenas calificaciones para su futuro. Alumnos, muchas gracias. Nos vemos en clases. Ánimo, suerte. Con suerte con la pandemia. Ánimo para el estudio y, por supuesto, nos vamos a volver a recortar apenas se nos dé una pequeña pausa. Ánimo con su trabajo, cualquier cosa estoy al otro lado del teléfono del WhatsApp. Cuídense, un abrazo gigante, se despide el profesor Humberto Salgado. Hasta pronto.